Saludos y bendiciones a todos. Me llamo Jim Grant y yo he tenido el placer y el honor de ir a Filadelfia el día 25, 6 y 7 del mes de septiembre para visitar al Papa cuando él estaba en nuestro país. Pero no solo era para ver al Papa, era para participar en un programa con un grupo de gentes de 50 diócesis que estaban reunidos para discutir no solamente el mensaje del Papa, sino cómo vamos a implementarlo cuando volvemos a nuestros hogares. Tenemos aquí dos que estaban conmigo, uno que casi me mandó y otra que me acompañó. Así, vamos a hablar con Tomás y con Delia. Tomás Weiler es el organizador principal de Fe en Comunidad. Él va a explicar lo que es este grupo porque son gente muy buena. Luego, la señora Delia del Río, que es una persona muy comprometida en la parroquia de San Antonio María de Claret en Fresno, y ella puede hablar de su trabajo allá. Tomás, háblanos de Fe en Comunidad. ¿Qué es? Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí en este momento, por tener el privilegio, la bendición de compartir este mensaje y de acompañar a ustedes este día. Fe en Comunidad es una organización aquí en Fresno de 20 diferentes congregaciones y iglesias que trabajan en conjunto para temas de justicia y dignidad, para responder y empoderar personas de fe a tomar acción, a poner su fe en acción, impactando los sistemas de injusticia, los sistemas que están doliendo nuestras familias, sistemas de pobreza, sistemas de racismo, sistema migratorio. Entonces, y nosotros trabajamos aquí en Fresno y somos parte de un grupo que se llama Fe en el Valle, sobre todo el Valle Central, el Valle de San Joaquín, y también somos un miembro del Red de Pico, que se llama Personas Mejorando Comunidades por Organización, que es la organización de fe más grande, la organización comunitaria de fe más grande de todo el país. Entonces, es un poco sobre Fe en Comunidad, Fe en el Valle y Pico. Y este grupo de Pico me mandó. Era un regalo, un don, una gracia, gracias a los de Pico. Ahora, Delia, háblanos algo de su parte en el ministerio, en su parroquia de San Antonio, y cómo es que cuando tú sabías que me mandan a Filadelfia, ¿qué pensaba tú? Bueno, pues primeramente muchas gracias, Jim, por la invitación. Es una gran oportunidad compartir esta experiencia maravillosa que vivimos en Filadelfia. Pues cuando Tomás me hace la invitación para ir a Filadelfia al encuentro con Papa Francisco, yo dije, wow, qué sueño hecho realidad, ¿verdad? Y yo le digo, claro que sí quiero ir, ¿verdad? Sería para mí una gran bendición, y así lo fue. Yo cuando llego a colaborar con Tomás en Fe en Comunidad, es para mí una bendición estar ahí porque es lo que él dijo ahorita, poner nuestra fe en acción. Y yo no tengo mucho tiempo participando, pero lo hago con mucho gusto. Siento que es el llamado de Dios para mi vida, el servir al más necesitado y buscar, como él dice, una vida digna para todos. Tomás, este grupo de Pico nos llamaron a un congreso o algo, un summit, una conferencia acerca de que se dice en inglés Faith Matters en América. ¿Qué es eso? ¿Y cómo es que ellos podían tener un evento así conectado junto al viaje del Papa? Sí, tuvimos una conferencia, como usted dijo, que se llama La Fe Importa en los Estados Unidos, que fue una reunión, una conferencia de casi 300 personas de todo el país, de
de 50 diferentes diócesis y de muchos estados, para juntar personas de fe a pensar y soñar cómo se pueden responder a este momento, esta invitación de Papa Francisco de ser profetas, de poner la fe en acción en frente de tantas cosas que están impactando a familias en nuestro país. Entonces fue una conferencia de 2 días justo antes que llegó el Papa, de preparación, de oración, de escuchar historias, de conocernos como hermanos y hermanas, no importa la raza, no importa la religión. Nosotros trabajamos también con muchas iglesias y congregaciones que no son católicos, pero también tienen el mismo compromiso y el mismo misión de amar a nuestro prójimo, ¿verdad? Entonces buscamos las cosas que tenemos en común para trabajar en conjunto. Entonces eso fue la conferencia que tuvimos 2 días antes que llegó el Papa, y después tuvimos la oportunidad de participar en 2 discursos de Papa Francisco en Filadelfia. Delia, viernes no vimos al Papa, No. pero habían muchas otras cosas buenas. ¿Qué pasó para ti este viernes, el primer día de este evento para nosotros? ¿Qué le impresionó más? Bueno, primero hicimos una caminata donde yo le llamo a hacer oración con los pies. Entonces visitamos varios lugares para pedir justicia. Uno de los lugares que a mí me impresionó e impactó mucho fue cuando visitamos ese centro de detención. Sí. Estábamos haciendo oración, estábamos también haciendo un poquito de alabanza, y las personas que estaban en ese centro de detención empezaron a tocar las pequeñas ventanitas que había, ¿verdad? Eso conmovió mi corazón y el de muchos de los que estábamos ahí. Entonces, para mí fue algo que impactó mucho mi corazón, como le digo, pero que también me lleva a ver la gran necesidad que hay y que unidos podemos lograr ese cambio para estas personas que estaban ahí detenidas, obvio porque se iban a deportar. Entonces, Papa Francisco nos hablaba sobre lo de migración. Entonces, yo creo que todos merecemos una oportunidad, y estas personas, al igual que yo como inmigrante, pues venimos a este país buscando una mejor vida. Eso fue una de las cosas que más me impactó. Y también, Tomás, tú decías en el otro programa en inglés que otro sitio tan impactante para ti y para mí también, donde habían en un día esclavos vendidos. Háblanos de estar allá, donde el Papa estaba, donde él iba a hablar ahorita. Ya terminamos nuestra caminata y vigilia en un lugar que se llama Independence Mall, que sea el sitio, ¿verdad? El campo donde habló el Papa el día después, el sábado. Pero en un lado del mall hay un edificio que se llama el Salón o el edificio de Independencia, donde firmaron la Declaración de Independencia en este país y la Constitución, y eso fue donde el Papa habló. Pero había una gran contradicción que yo no sabía antes, pero nuestra caminata terminó menos de una cuadra, ahí conectado con este edificio, un mercado donde antes vendían esclavos, un mercado de esclavos, donde vendían nuestros hermanos, ¿verdad? Vendían a personas africanos, ¿verdad? Y lo que me impactó fue el mismo sistema, ¿verdad? El Papa nos habla de un hilo invisible que conecta las injusticias. El mismo sistema que ve a inmigrantes como desechables, que personas que nuestro país está desechando. También vio a personas por mucho tiempo en este país como algo que se puede vender, ¿verdad? Y existen muchos otros sistemas que están conectados, cosas que quita la dignidad de la persona y oprime, ¿verdad?, a personas de nuestras comunidades todavía. Entonces fue muy simbólico que el Papa, sí, no tanto que habló en frente de la Sala de Independencia, pero también en un lugar donde antes marcaba el pecado original
de nuestro país, que sea la esclavitud y el racismo. Hablando del pecado original y racismo, un hilo para tú y yo fue el padre Brian Mazengale, porque fuimos nosotros en la primavera a Filadelfia con otro cardenal Rodríguez, pero el padre Mazengale, que es un sacerdote profesor en Marquette, hablaba del racismo como el problema y el pecado y la situación que está debajo de todo, que está encima de todo, que está detrás de todo. Y era muy para mí, como muy blanco yo, era como una enseñanza muy fuerte. ¿Qué pensaba tú, Delia, de escuchar un sacerdote negro hablar del problema nuestro americano de racismo? Y quizás tú lo sientes igual como hispano o como hispana. Eso es muy común, pero antes que se me olvide, quiero compartir un poquito de esas reuniones que tuvimos, de lo que fue viernes, antes de que estuviéramos el sábado con Papa Francisco, y no recuerdo bien quién fue el que comentó, pero hablaba que otra forma de racismo es ignorar la necesidad del prójimo. Y me quedó tan grabado porque muchas veces decimos, bueno, yo no soy racista, ¿verdad? Porque yo no juzgo a nadie por su color, pero esta es otra manera de ser racismo. Y que yo pase de lado ante el sufrimiento del hermano, de la hermana, esa es una forma de racismo. Y otra cosa que impactó en esos días que nos reunimos fue la presencia de 5 de las madres que venían de México. Sí. Estas madres pues venían buscando justicia, son de los estudiantes desaparecidos en México, 43 estudiantes. Entonces el dolor de esa madre me identificó mucho a mí como madre también, y un año que se haya cumplido ya y no saber de sus hijos, pues es muy fuerte el dolor de ellas, y que yo sentí esa conexión como mamá, ¿verdad? Entonces me impactó. Yo digo, ¿cómo puede ser posible que esto esté pasando en este tiempo? Y lo que más digo es que es tiempo de hacer cambios, que no podemos seguir permitiendo que sigan sucediendo esta forma de injusticia, que la vida del ser humano no sea tratada con el valor como hijos de Dios que somos todos. Entonces el racismo nos afecta de muchas maneras, y entonces como nosotros personas de fe tenemos que ver que nosotros servimos a Dios, pero también que en nuestro corazón siempre nos duela la necesidad del prójimo. Tomás, ¿hay algo más de viernes o quieres hablar ya del cardenal Turkson, que es su amigo? Bueno, quisiera que sea mi amigo. El cardenal Turkson es el presidente de la Concilio Pontifical de Paz y Justicia del Vaticano. ¿Qué quiere decir? Él es uno de los que da consejo, los que aconsejan el Papa Francisco, uno de los meros del Vaticano. Él es un cardenal de África, de Ghana, en África, y tuvimos la oportunidad de recibir un discurso del cardenal Turkson el día sábado, justo antes que llegó el Papa, y él compartió varios temas que nosotros nos impactó mucho. Para mí, uno que me grabó fue su enseñanza y discurso sobre cómo somos hermanos, ¿verdad? Cómo somos formados todos en el vientre, en el mismo vientre, como decimos, ¿verdad? Y que por ese mismo, porque todos somos hijos de Dios, tenemos que vernos como hermanos. Y cualquier acta de injusticia, de racismo, de violencia, de pobreza, es un pecado, porque nos quiebra la relación entre nosotros como hermanos y hermanas. También nos quiebra la relación que tenemos con Dios, y también que nos quiebra nuestra relación con la madre tierra, con el medio ambiente, que es otra manera de impactar nuestra relación en una forma integral. Entonces eso me impresionó mucho, cómo conectó estas diferentes relaciones que tenemos como
creados hijos de Dios, hijas de Dios, y cómo podemos reparar y traer sanación en una forma integral. Bueno, yo dije que es amigo de Tomás porque, bueno, es casi amigo, pero realmente es amigo del Monseñor Dreiling, porque el Monseñor Dreiling, el vicario general de esta diócesis, pasó una semana con él en Bolivia hace meses, en julio, y el Monseñor regresó aquí hablando de este gran cardenal que era muy impresionante. Así, Delia, ¿qué pensaba tú de este elegante cardenal, uno de los 9 que son consejeros al Papa? Pues yo pude ver una persona sencilla, una persona que irradia mucha ternura, mucho amor, o sea que no lo veo como alguien lejano, sino alguien como un hermano. Y tuve la gran oportunidad de tomarme una foto con él. Yo quería una foto con él y gracias a Dios se me dio esa oportunidad. No ahí cerquititas, o sea, pegadito con él, pero sí, allí estoy. Entonces, una gran bendición para mí conocerlo, escuchar su mensaje y el que él haya dicho que contábamos con él para lo que lo necesitara. Sí. Ahora, hemos tenido muchas charlas, discusiones, marchas, comidas muy buenas, pero por fin vamos a donde el Papa. Por la tarde, el sábado, él iba a hablar. Y había problema quizás en los boletos, pero se consiguió todo lo que necesitaba. ¿Cómo salió eso? Bueno, tuvimos la bendición de estar con el Papa en su discurso en la sala de Independencia. Y recibimos boletos todos nosotros y, bueno, estuvimos con 20,000 otras personas, pero lo que me impresionó, antes de hablar del discurso, le voy a dejar que usted nos comparte un poquito de eso. Lo que me impactó a mí fue tantas diferentes personas reunidos, ¿verdad? Como el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Reunidos de todo el país, de todo el mundo, con un corazón compartida, ¿verdad? Con un sentido de compromiso mutuo, es decir, que estamos aquí con un mismo fin, ¿verdad? De seguir Jesucristo, de escuchar su mensajero, ¿verdad? Su Papa ahorita, y también con un deseo de pensar ¿cómo me va a impactar a mí? ¿Qué transformación me va a traer a mí? Y es algo que yo sigo reflexionando, cómo me ha transformado personalmente y que también cómo ha transformado este país, que todavía vea las huellas de nuestro Papa, servidor del Evangelio, servidor de Jesucristo aquí. Entonces eso fue algo que me impactó mucho, la gran comunidad. Sí. ¿Y cómo le fue en este campo, sentada, escuchándole al Papa nuestro? ¿Qué le sentía? Wow, pues cuando yo estaba ahí sentada, estábamos ahí pues sentados, yo me imaginaba de esas veces cuando la gente iba buscando escuchar el mensaje de nuestro Señor Jesús. Eso. Estar ahí en ese pasto, ahí todos unidos con el amor a Dios, ¿verdad? Y él lo dijo, cuando él llegó, también dijo, de repente se puso el calorcito bien rico, bien el sol bien calientito, y yo soy muy imaginativa, entonces yo dije, wow, me imaginé que ahí él viene él es el mensajero de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesús, y yo dije, pues todos queríamos escuchar cuál es el mensaje de Papa Francisco para las familias, porque ese sábado era para las familias. Y una de las cosas que a mí me quedó en mi corazón es que él dijo, todos somos iguales, como lo acaba de decir Tomás, todos somos hijos de Dios, creados a imagen y semejanza de Él, pero dejó una tarea y yo la he compartido en mi comunidad. Nos dejó una pregunta de tarea y yo les digo, bueno, pues ¿quiénes de ustedes escucharon el mensaje de Papa Francisco para las familias? Y me dicen, pues no sé, a ver, y entonces yo les digo, ok, es una pregunta muy importante. Y la pregunta de Papa Francisco es, ¿en mi casa yo grito o hablo con amor y ternura?
O sea, yo como mamá, yo dije, ay, 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 o sea, esta pregunta es para todos, ¿verdad? sí. Entonces, cuando se las acabo de compartir este lunes en el grupo, me dicen, ay, Delia, es que tú la escuchaste porque tú estabas ahí sentadita. Y yo le digo, sí, ¿verdad? Yo la escuché porque yo estaba ahí sentada entre muchas personas, ¿verdad? Y entonces eso me quedó a mí y eso es lo que yo he ido compartiendo con la comunidad. Pero fue una gran bendición el estar ahí, no importaba el cansancio, no importaba que estuviéramos ahí sentaditos, como le digo, me imaginaba eso, y la gran bendición de estar ahí escuchándolo. Sí. Habían 2 veces de estar como la gente en las películas de Jesús, sentado en la montaña o por el prado, así sentado. Y nosotros en la inmigración, en la charla de la inmigración y también en la misa final con 1,000,000 de gente, así. La misa final fue para mí lindísima, porque había como un espíritu de estar satisfecho todo el mundo con lo que había pasado. Y la misa final con la música y con el Papa, con su prédica tan fuerte, tan buena. Háblanos de su homilía, porque era muy importante como él usaba las lecturas, pero hablaba de la familia. Era una cosa buena lo que él hizo. Para mí, la homilía, el domingo, la última misa de la visita del Papa, fue una de las razones principales que fuimos a Filadelfia, porque fuimos, en mi opinión, con la tarea de pensar cómo estamos llamados nosotros como líderes a traer luz, traer un reto para la comunidad acá, y cómo podemos sembrar, ¿verdad?, estas preguntas, esta luz, esta energía que trajo el Papa. Y eso fue en la homilía cuando el Papa preguntó, y en español también dijo, ojalá que todos seamos profetas. Ojalá que todos seamos profetas. Entonces nosotros tuvimos estos 2 días de estar centrado en el dolor, centrado en las injusticias, las fuerzas, los poderes que están oprimiendo el pobre, oprimiendo el inmigrante, dañando muchas familias. Y yo un poco confuso, bueno, ¿qué hacemos? Ya el Papa va mañana, ¿qué vamos a hacer? Y él nos dijo, pues yo no soy el profeta, ¿verdad? Él dijo, ustedes son las profetas, ¿verdad? Ojalá que cada uno de ustedes sean profetas. Entonces eso es algo que tenemos que seguir pensando. El rol de la profeta, ¿verdad?, es anunciar las buenas nuevas, anunciar el reino de Dios y denunciar, ¿verdad?, lo que va en contra de la voluntad de Dios, las sistemas que opriman, las idolatrías, ¿verdad?, que nosotros tenemos, ídolos del dinero y otros ídolos, ¿verdad?, que están dañando a muchas personas. Entonces, homilía sacó este mensaje de ser profetas de una manera muy fuerte para mí. Delia, ya estamos aquí 1 mes ya después de Filadelfia. ¿Qué ha pasado en su vida, quizás en la parroquia, que quizás tiene fruto este viaje que hemos hecho? Y luego Tomás y yo vamos a compartir también, pero en su ministerio, en su vida parroquial y personal, ¿qué cambio ha hecho o ha sido? ¿Qué ha sido? Bueno, tuvimos la oportunidad de estar compartiendo durante las misas un poquito de nuestra experiencia en San Antonio María Claret, tratando de llevar ese mensaje de Papa Francisco y haciéndolo de una manera como yo lo siento, porque yo muchas veces le digo, pues no tengo ni palabras para explicar lo que yo vivía allá. Es algo que yo nunca me imaginé, que Dios me bendijo grandemente y sí cambió mi vida, porque si había amor hacia nuestro Señor Jesús en el servicio, hoy hay mucho más amor hacia nuestro servicio en la comunidad, y es algo que, como le digo, es
En mi familia también impactó. A mi hija le han preguntado, me dicen, ¿cómo fue que tú pudiste estar allá con Papa Francisco, mamá? Y yo le digo, mija, pues eso solamente Dios lo pudo haber hecho. Y luego ella dice, les contesta lo mismo. ¿Cómo fue que tu mamá fue a ver a Papa Francisco a Filadelfia? Dice, ¿cómo pasó eso? Pues Dios, ella dice que Dios, pues es Dios quien la llevó. Dice, pues claro, la bendición llegó a través de Tomás, de la ordenación de Pico, Fe en Comunidad, y una gran bendición, pero también un gran compromiso, Jim, con nuestro Señor. Sí. El servir, el buscar esa vida digna para todos, construir el reino de Dios, ¿verdad? Es un gran compromiso, pero yo siempre digo que Dios no nos manda una misión sin Él estar con nosotros. Él no nos deja solos. Entonces, pues hay muchos planes, seguir colaborando con Fe en Comunidad. Gracias a Dios, los padres de San Antonio de María Clara están también muy comprometidos con la comunidad y nos apoyan. Y ahí estamos, primeramente Dios, seguir buscando la justicia para todos, ver la necesidad de nuestra comunidad y poder colaborar en lo que esté en nuestras manos. Tomás, tenemos 1 minuto que queda. ¿Últimas palabras? Una invitación, ¿verdad? Para todos los que quieren ser profetas, ¿verdad? Nuestro obispo Ochoa y el diócesis está colaborando con nosotros en Fe en el Valle, Fe en Comunidad y Pico, en un proyecto que se llama Encuentro con Papa Francisco, que es una herramienta, es una reflexión sobre el mensaje de Papa Francisco y la enseñanza social de la Iglesia Católica. Más que todo, cómo puede vivir esta enseñanza dentro de la parroquia, dentro de las vidas de nuestras parroquias, para ampliar la reflexión y para que todos seamos profetas. Entonces, si quiere más información, está invitado a conectar con el diócesis o con nuestra organización o pregunta en su parroquia, ¿verdad? ¿Por qué no han comenzado este programa? Porque sí queremos apoyar a ustedes en que esto se levanta. Vamos a anunciarles en este programa los detalles de cómo se puede comunicar con Tomás o conmigo para que este ideal que tenemos, esta ilusión que hay, que realmente se puede cambiar este mundo. Los judíos dicen, Tikkun Olam, a cambiar el mundo. El Papa quiere también que se cambie el mundo y casi hay que hacer un lío para hacerlo porque se puede ensuciarse en hacerlo, pero vale la pena hacerlo. Ojalá que ustedes se han gustado este programa, que nos llamen para participar en este año de encuentro con el Papa Francisco. Vamos a hacer una visita a sus parroquias y también vamos a mandarles los recursos para que lo hagan por su cuenta con dirección de la diócesis y de Pico. Gracias, Tomás. Gracias, Delia. Ha sido un placer compartir. Ojalá que ustedes tengan chance un día de ir a donde el Papa, pero si no van, que sigan su mensaje a pesar de todo. Gracias.